Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los diputados y las diputadas por estar acá hoy presentes. Como siempre, una alegría poder aprovechar este ámbito institucional para poder conversar, responder preguntas, inquietudes y al mismo tiempo ver un poco la agenda de lo que pasaron estos meses y de lo que viene por delante, la agenda que tenemos de trabajo entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. En primer lugar, quería hacer una pequeña mención de solidaridad del gobierno argentino y entiendo de todos nosotros con el pueblo de Italia, a partir del terremoto que ocurrió hoy. Ya el presidente se ha comunicado con el primer ministro Renzi para ofrecer toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento complejo para un país muy querido para todos nosotros. Hace unos días estuve ya repasando lo que ocurrió el 27 de abril, cuando vine aquí, viendo los temas que conversamos en ese momento, los temas que fueron motivo de debate, de propuesta, de inquietud. Y la verdad que lo primero que quería decir es que viendo todas las cosas que ocurrieron estos 4 meses, plantearon nuevamente, como hice en ese momento, por una ley muy importante que se había sancionado, poder agradecerles y felicitarlos, en primer lugar en nombre de todos, al presidente de la Cámara, al diputado Monzó y a todos los presidentes de bloque y todos los diputados y diputadas que en estos 4 meses de intenso trabajo se han podido avanzar en muchísimos temas donde en muchos casos fueron propuestas del Poder Ejecutivo, que después fueron mejoradas y enriquecidas a partir del debate. En otros casos fueron propuestas de esta Cámara que se plantearon y que se pudieron resolver y salir adelante. Pero lo más importante es que sentimos que, más allá de vuelta de las diferentes opiniones que expresamos todos como fuerzas políticas, se pudo trabajar en un marco de respeto y un marco de entendimiento de que los acuerdos y los consensos son más importantes que esos disensos y esas diferencias, y que buscar puntos en común nos permite avanzar. Y en ese sentido, destacar 5 cuestiones en particular. En primer lugar, sin duda, por la importancia y la trascendencia que tuvo y que tiene y que está teniendo en este momento la reparación histórica de los jubilados, donde más de 2 millones de jubilados van a verse beneficiados por esta política que se trabajó aquí en conjunto, donde ya más de 250.000 ya han cobrado haberes mejorados y donde ya a partir de septiembre se van a empezar a pagar sentencias y poder así empezar el camino de reparar una de las grandes deudas que tenía la Argentina con sus abuelos, con sus abuelas, y que creo que centralmente fue, de vuelta, producto del trabajo en equipo y de lograr juntos una ley muy compleja que también tenía obviamente el tema del sinceramiento fiscal, que tenía también el desafío del 15% de las provincias, que tenía muchos desafíos pendientes de deudas internas que íbamos arrastrando y que hoy podemos decir que hemos superado y que estamos en proceso de superación. En segundo lugar, quiero destacar la devolución del IVA, la ley de devolución del IVA para los sectores más postergados, para los beneficiarios de la UH y para también los que reciben la jubilación mínima. Gracias a esa devolución del IVA, ya en los primeros 15 días de aplicación se hicieron más de 1 millón de transacciones y casi 600.000 beneficiarios recibieron un beneficio de vuelta tan solo en los primeros 15 días de aplicación. Sentimos que en ese sentido ha sido muy exitoso el primer paso y seguimos trabajando junto a la FIP y la ANSES para poder ver cómo ir mejorando la implementación. Pero esto claramente fue una política que surgió del consenso y que fue a ayudar a recomponer el poder adquisitivo de los sectores más postergados en nuestra sociedad en este momento tan particular. Por otro lado, destacar también lo que fueron trabajo también en conjunto, pero en algunos casos también, como el caso de la ley de autopartes, que surgió de la iniciativa de aquí de la Cámara, pero también la ley de pymes, como 2 instrumentos concretos para poder ayudar a fortalecer el trabajo
generar más herramientas para que las pymes y los sectores productivos puedan tener capacidad para poder crecer y así generar empleo. Estamos terminando el proceso de reglamentación y sentimos que esto, por todo lo que hemos podido trabajar con los sectores de pymes en la Argentina, serán herramientas que ayuden mucho a ir multiplicando la generación de empleo, no solo en todos los sectores. También destacar la importancia de las leyes de seguridad y justicia que fueron trabajadas. Hay otras que están pendientes, pero después vamos a hablar de eso, pero también fueron pasos importantes en este objetivo que habíamos hablado de terminar con el narcotráfico y lograr un cambio de dinámica en torno a cómo ir fortaleciendo la capacidad del Estado para poder hacer justicia, para poder aplicar la ley, para terminar con la impunidad y para lograr de esa manera una señal clara de que aumenta el costo del delito y aumenta el costo del narcotráfico en nuestro país. Y por último, podríamos hablar de más cosas, pero destacar también la media sanción del acceso a la información pública, que esperamos y hemos planteado también al Senado la importancia de poder resolver esto lo antes posible para de esa forma tener un instrumento que teníamos pendiente en la Argentina en este tiempo. No me voy a hacer el distraído, que también tuvimos una diferencia pública y que hemos discutido en su momento con respecto a la ley de antidespidos, pero de todas formas creemos que eso no quitó para nada el espíritu de poder debatir y de poder llegar al consenso en muchísimos temas, como he planteado hasta ahora, y nos abre muchas oportunidades para poder trabajar en más consensos a futuro. También en el plano del Poder Ejecutivo hemos podido avanzar en muchas herramientas que tuvieron que ver con el consenso y tuvieron que ver con el diálogo, particularmente a partir del trabajo en conjunto con los gobernadores y las gobernadoras de nuestro país. En ese sentido quiero destacar primero, como por su trascendencia y por lo que implica a largo plazo, el acuerdo que se hizo en materia de educación. Ya la vez pasada habíamos hablado del acuerdo de Purmamarca, que se había planteado a nivel de los ministros de Educación a principios de año, centralmente para incorporar la evaluación, para tener una mirada sobre la mejora de la calidad, para trabajar sobre el tema de del fortalecimiento de la escuela, de la ampliación de la sala de 3, entre muchos otros objetivos. Hace algunas semanas atrás el presidente junto al ministro de Educación, junto a varios gobernadores, pero estaban todos representados, también se incorporó a la sociedad civil, a los cultos, a las universidades, para que este esquema de acuerdo, de poder saber hacia dónde queremos ir en materia educativa, pueda se pueda ir fortaleciendo como política de Estado en nuestro país. En segundo plano, segundo tema muy importante y que ayer fue un día histórico para el federalismo en la Argentina, que también gracias a la ley de reparación histórica y a un acuerdo suscripto con las 24 jurisdicciones de nuestro país, ayer se pagó la primera cuota de la devolución del 15%, cosa que nos parece un paso muy importante para poder llevar a los hechos lo que hemos dicho en el discurso, la importancia de que el federalismo no sea solamente una cuestión que surge en las campañas, que la relación con los gobernadores no sea solamente, como varios han planteado, para sacarles algo a las provincias, sino que a partir de 6 reuniones que hubieron de todos los gobernadores, coordinado por el ministro del Interior, se pudo avanzar en una capacidad de articular una agenda común, no solo en la resolución de este tema, sino en términos de metas fiscales, en términos de metas de cómo pensar el futuro, en términos de el rol del Estado, el rol del federalismo y también la posibilidad de fortalecer cada vez más las competencias y los recursos que las provincias necesitan para poder ejercer las políticas que les corresponden. Otro tema que fue muy importante para nosotros fue el lanzamiento de la cobertura universal de salud, junto a la resolución de la deuda de las obras sociales sindicales y el lanzamiento del proyecto que ahora ya está en tratamiento del proyecto de agencia tecnológica para el tema de la salud. El poder tener una mirada integral, incorporando los 3 subsectores de la salud pública, lo que tiene que ver con las obras sociales, lo que tiene que ver con las prepagas y lo que es el sistema público estatal,
poder incorporar los tres, en tener una mirada estratégica común de hacia dónde queremos ir con la salud, de poder empezar a trabajar en una agenda no de deudas que se acumulan ilegítimamente, pero a partir de una mesa de trabajo conjunta, poder decir, bueno, ¿cómo vamos a ir planificando lo que viene? Sabiendo que las complejidades del tema de salud hoy son muy grandes, que los costos de los medicamentos, de la tecnología, de lo que tiene que ver con las distintas enfermedades especiales, el tema de la discapacidad, poder traer una agenda de trabajo conjunta y que creo que fue un paso muy importante en el trabajo en conjunto, como les decía, con los tres subsectores, pero en particular también con las centrales obreras y las obras sociales sindicales. En plano de otras cosas, cuando vine hace 4 meses, uno de los reclamos que teníamos era la necesidad de un INDEC que diera estadísticas confiables y que de a poco se vaya normalizando. Dijimos que iba a haber un cronograma en ese sentido. Primero fue la inflación y el IPC. Después, ahora también, además de otros indicadores, podemos tener sobre la mesa datos creíbles y sólidos en materia de empleo y en materia de desocupación. Y pronto ya vamos a tener, a partir del mes que viene y el otro mes, todo lo que tiene que ver con pobreza. Son pasos que hoy parecen básicos, pero son importantes en términos de palabra empeñada y de logros de un país que se va normalizando y que ante todo tiene que poder decirse la verdad. Puede tener que tener la verdad sobre la mesa y a partir de ahí poder decir, este es el punto de partida, cómo trabajamos todos juntos en ir resolviendo estos temas. En esto quiero destacar también la importancia de que entre todos podamos tener la honestidad intelectual del diagnóstico. Somos conscientes que el número de desocupación que fue planteada ayer genera preocupación, y así lo ha dicho el presidente y lo sabemos. Pero también es importante que todos tengamos la honestidad de saber que el número de actividad de trabajo, el número de trabajo, hoy es el mismo que el año pasado, que es el 41 y pico, que habla de lo que ya hablábamos, de un desafío que tenemos en materia de generación de empleo. Y en particular, yendo también, mezclando con algunos temas para debatir hacia futuro, viendo que la desocupación en los sectores jóvenes duplica la del resto de las poblaciones, es que creemos que es muy importante avanzar en la discusión de la ley de primer empleo. Creemos que es un instrumento, como siempre, puede ser perfectible, pero creemos que es muy necesario tener políticas activas y presentes del Estado para ayudar a compensar a aquellos sectores que están más afectados por esa falta de trabajo. A lo mismo, como habíamos dicho en términos geográficos, con el Plan Belgrano y la posibilidad de tener políticas diferenciales de promoción del empleo para el norte de nuestro país. Otro punto que fue muy importante para nosotros en estos meses fue la implementación del plan El Estado en tu Barrio. Este plan que agrupa a más de 15 dependencias estatales que trabajaban de forma desarticulada muchas veces en el territorio, hoy están trabajando primero en el conurbano bonaerense junto al gobierno provincial y a los intendentes de todos los signos políticos en una mirada de un abordaje territorial común, quedándose entre 5 y 6 días en los barrios más postergados, trabajando temas de salud, de educación, documentación, de ANSES, de PAMI, de prevención de violencia de género, de adicciones, generando un nuevo abordaje territorial que ahora extenderemos también al Gran Rosario, trabajaremos en Bariloche, en toda la zona del Plan Belgrano y así los iremos extendiendo a todo el país como forma de vuelta, de trabajar, que todas las áreas del Estado trabajen juntas y que todos los niveles del Estado trabajen juntos, independientemente de la señal política en aquellos barrios que más lo necesitan. Creemos que en ese sentido la experiencia ha sido muy positiva y para antes de final de año vamos a aspirar a llegar a 1 millón de personas que han sido parte de este programa y que se va extendiendo de distintas formas, cambiando la cultura de cómo trabaja el Estado dentro de sí y también de cómo se relaciona el Estado dentro de cada uno de los barrios. Quiero destacar también el lanzamiento del Plan de Violencia de Género, que fue muy importante para reglamentar una ley que estaba pendiente hace varios años, que surgió del Congreso y que da una primera respuesta integral y una hoja de ruta de trabajo para aquel grito de ni una menos que todos los argentinos suscribimos, independientemente de la señal política, hace poco tiempo en las calles de nuestro país.
Este plan es un abordaje muy interesante, muy integral, que como todo está abierto siempre a las mejoras, a las discusiones, pero no hay duda de que hay un abordaje integral, una mirada conjunta de todas las áreas del Estado y una cantidad de metas y de seguimiento que permitan poder decir que realmente ese discurso del ni una menos realmente se busque llevar a la práctica con una presencia del Estado. Y que esto, de vuelta, tiene que ver algo más que con un compromiso político, con una cuestión de responsabilidad hasta humana, porque el Estado no se puede hacer el distraído con este tema. Creemos que ha sido muy importante también, tal como habíamos anticipado, el lanzamiento del Plan Nacional del Agua y el Plan Nacional del Hábitat. Estamos recorriendo el país, implementando en las localidades más postergadas del país la posibilidad de abordajes integrales, junto a la Secretaría de Vivienda, dentro de la Secretaría de Vivienda, la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio del Interior, trabajando con los intendentes de forma directa. El otro día estuvimos en Córdoba Capital, con el intendente Mestre, trabajando, pero estamos recorriendo todos los días. Hace poquitos meses también estuve con el gobernador Tubey, recorriendo también allí en el Chaco salteño, la posibilidad de ir trabajando un abordaje integral, como les decía, de hábitat, y al sumarle a eso un trabajo muy importante que tenemos que hacer en materia de vivienda, que el plan de vivienda está poniéndose cada vez más en marcha. Sabemos que todavía falta, pero la prioridad está presente junto a el relanzamiento del Procrear y de otras herramientas como el crédito hipotecario, que creemos que son centrales para esa tarea de dinamización. El poder terminar nuestro mandato avanzando muy significativamente en lo que tiene que ver con agua y cloacas va a ser muy importante, no solo para la dignidad de los que viven en los barrios más postergados, sino también para tomar conciencia de que la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, también es una cuestión de hábitat y de posibilidades de igualdad, de tener el acceso a esa cloaca y agua potable que es tan necesaria en todo el país. Podemos hablar después en detalle, seguramente va a haber muchas preguntas, pero muchas de las preguntas específicas que me hicieron hace 4 meses sobre obra pública, hoy nos encuentra con obras públicas en marcha, centralmente en todo lo que tiene que ver con vialidad, centralmente con todo lo que tiene que ver con el Belgrano Cargas, con las autopistas, con los aeropuertos, con los puertos. Se está poniendo en marcha, después de lo que sabíamos que era un problema grande, que veníamos arrastrando en materia de deuda flotante, en materia de falta de transparencia, en materia de planificación que no se hacía en conjunto con las provincias y los municipios muchas veces. Y en ese sentido, creemos que en eso vamos a ir viendo una mejora cada vez más fuerte. Y hablábamos en ese sentido cuando muchas veces decíamos sobre el tema del segundo semestre. Decíamos que el segundo semestre íbamos a tener 3 cosas que claramente iban a hacer un cambio de tendencia respecto al primer semestre. Y sentimos que las 3 se están cumpliendo. En primer lugar, lo que tiene que ver con la baja de la inflación. La baja de la inflación hoy ya es indiscutida y está claro que el sendero de baja que habíamos prometido está en marcha. Independientemente de la discusión ahora del impacto del fallo de la Corte en lo que son las estadísticas, hemos visto ya no solo tener un INDEC que no es discutido desde lo técnico y que se sabe que dice los datos técnicos correctos, sino que además tenemos un número de 2% en el primer número del segundo semestre y todos los números que vamos viendo de los que hacen seguimiento de la inflación nos indican que vamos a tener un agosto más bajo que es, probablemente números que van a ser de los más bajos de los últimos 10 años. Sabemos también que muchas veces hay una discusión respecto a la actividad económica y sabemos que todavía la Argentina está en recesión, que todavía la Argentina va a tener un proceso de mejora, pero que dijimos que a lo largo del segundo semestre íbamos a ir viendo señales de mejora hacia un año próximo, donde hoy el consenso de todos los economistas que vienen planteando sus pronósticos, sea del partido político que sea, es que el año que viene la Argentina vuelve a crecer luego de varios años sin hacerlo. Y la combinación de una obra pública que avanza, que era otro de los compromisos, de una inversión privada que ya a tan solo 3 meses de salir del default suma más de 35.000 millones de dólares de anuncios de inversión privada, y lo que tiene que ver con la baja de la inflación
nos indican que vamos a ir viendo un cambio de tendencia que se va a ir consolidando mes tras mes. Y por último, del repaso de estos meses, quiero destacar también lo que creo que fue muy importante, que fue el espíritu del Bicentenario el 9 de julio. No solamente aquellos actos institucionales donde participaron muchas fuerzas políticas, donde se suscribieron acuerdos entre los gobernadores, donde se plantearon un espíritu de búsqueda de acuerdos hacia futuro, sino realmente la posibilidad de un reencuentro masivo en todos los rincones del país, en todas las plazas del país, con una gran alegría, con las banderas celeste y blanca y con la posibilidad de decir cómo hacemos para que este tercer centenario de nuestra República sea un tercer centenario de más unión, de menos desigualdad, de más entusiasmo y posibilidades de trabajo, de desarrollo y de agenda de futuro. Y creo que eso, por más que muchas veces estamos atrapados en el día a día de la coyuntura y que lo que pasó la semana pasada parece hace un mes, lo que fue el mes pasado parece hace un año, creo que es bueno en este balance que me da la oportunidad ustedes de hacer, quería destacarlo. Pensando para futuro y reiterando que tenemos claro que estamos en una situación económica, política y social que es desafiante y que nos plantea un desafío a todos y que sabíamos que eso era así, que no había una hoja de ruta única escrita para atender todos los problemas que teníamos y al mismo tiempo lograr fortalecer nuestra calidad democrática y nuestra calidad de nuestro debate político de forma permanente. Pero sabemos que tenemos algunos desafíos puntuales, particularmente en lo legislativo, quería arrancar por ahí, en 7 cuestiones que nos parecen muy importantes en términos de agenda. En primer lugar, creo que la ley de leyes, que a partir del 15 de septiembre entrarán a esta casa, nos plantea un enorme desafío. También un desafío en términos de poder tener una herramienta presupuestaria que sea creíble, que sea real y que nos permita tener una hoja de ruta clara de hacia dónde queremos ir como país, en términos de prioridades, en términos de dónde van los recursos, de dónde vienen los recursos y todo lo que eso conlleva. De nuestra parte, como Poder Ejecutivo, creemos que ese debate tiene que ser real. No venimos a plantear un presupuesto ya cerrado o venimos a decir que tenemos toda la verdad. No es nuestro estilo, no lo ha sido en otros temas, pero sí pedimos a todas las fuerzas políticas que trabajemos con esa grandeza entre todos de poder decir cómo articular los acuerdos necesarios para que ese presupuesto sea una herramienta de crecimiento, de desarrollo y de mejoras sociales para aquellos que lo necesitan y no una herramienta de fragmentación y de pelea política. También estamos, luego de trabajar mucho internamente y seguir con un proceso de búsqueda de consensos, presentando entre este mes y el mes que viene, pero seguramente el mes que viene, el proyecto de ley de ganancias para trabajar para lo que es nuestro compromiso, de que a partir del año próximo podamos tener un mejor esquema de escalas y de mínimo no imponible. También pensando en un camino crítico de los próximos años, hacia dónde queremos ir, en el marco de algo que nos parece muy importante, que también se planteó en la ley de reparación, que es la necesidad de tener ámbitos de discusión de la reforma impositiva integral que tenemos que tener y que en ese sentido somos conscientes que la Argentina hoy tiene enormes desafíos en materia de cómo generar un sistema impositivo que que sea más progresivo y que al mismo tiempo sea una herramienta de desarrollo y de crecimiento, sabiendo que hoy tenemos un nivel de presión impositiva que es muy alto en nuestro país, pero también sabiendo que hace falta poder incorporar ese camino en un plan fiscal que, tal como hemos planteado en todo este tiempo, gradualmente nos vaya reduciendo el déficit fiscal hacia un camino que lo haga más sustentable y nos permita también ir consolidando la reducción de la inflación hasta tanto quede fuera de la agenda de debate político. Un tercer tema muy importante que ya ingresó y que esperamos que se pueda avanzar tiene que ver con la reforma política, la reforma electoral. Y allí también creemos que la responsabilidad y la oportunidad de que en este año del Bicentenario y lo que implica esta fecha y este momento histórico para nosotros podamos
dar un salto cualitativo en materia de leyes electorales, también honrando los compromisos que hemos asumido casi todas las fuerzas políticas el año pasado durante la elección, de que en las próximas elecciones los argentinos iban a poder votar en un sistema más simplificado, con menos fechas, menos dispersión y al mismo tiempo pudiendo avanzar en la transparencia y en las herramientas de participación. En ese sentido quiero destacar también lo que fue el acuerdo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la reelección de los intendentes, que también surgió con un amplio consenso y la posibilidad de poder avanzar en demandas que estaban pendientes allí en la sociedad. Antes les decía también, y lo reitero, el debate de la ley de primer empleo. Salirnos de la discusión de los conceptos más generales e ir realmente a discutir las herramientas concretas que podemos tener para favorecer la generación de empleo en los jóvenes. Creemos que es un tema central. Nosotros seguiremos defendiendo lo que creemos que es una buena ley que permite dar esas herramientas, pero estamos abiertos a mejorar. Lo que pedimos es que no se postergue ese debate, que se dé ese debate y que podamos tratar de dedicarle todo el tiempo posible a toda la urgencia que tiene este tema realmente central para la igualdad y para las oportunidades para los jóvenes. En el mismo sentido, poder plantear la necesidad, a nuestro entender, de avanzar en el debate de la obligatoriedad de sala de 3. Y es una ley que se planteó en su momento y que creemos que puede ser un instrumento muy positivo para seguir avanzando, al igual que fueron otras leyes como la de financiamiento educativo u otras leyes que tienen que ver con consolidar un camino de política de Estado en materia educativa. Creemos que esto también iría en esa dirección y esperamos que se pueda tratar, al igual que la cuestión de un proyecto que todavía no fue ingresado, pero que lo intentaremos presentar antes de fin de año, que es la Agencia de Evaluación de Calidad Educativa. También otro tema muy importante para poder tener las herramientas de saber dónde estamos parados, de dónde arrancamos y hacia dónde vamos. Creemos que hace falta un debate respecto al Ministerio Público Fiscal. También hemos presentado propuestas en ese sentido, estamos abiertos a discutir las propuestas, pero también esperamos que ese debate se dé. Creemos que hay un espacio enorme de mejora en ese sentido y creemos que hay demandas múltiples en esa dirección. Esperamos que ese debate se pueda dar y concluir en una ley. Y por último, sabemos y agradecemos también que ayer hoy hubo despacho de la ratificación del Acuerdo de Cambio Climático de París. Y en ese sentido agradecerles, que sabemos que han apoyado todas las fuerzas políticas, al igual que ocurrió en el Senado, y reiterar el pedido. Para nosotros sería muy importante poder resolver esto en este mes, ya que dentro de poco tiempo tendremos la oportunidad y ojalá que puedan venir representantes de diversos sectores políticos a la Asamblea General de las Naciones Unidas para poder mostrar una política ya de Estado en la Argentina en materia de cambio climático. Allí también hemos presentado el Gabinete de Cambio Climático, que está trabajando y que sería muy interesante que pudiera haber participación parlamentaria en ese gabinete para que realmente podamos trabajar de tal forma de garantizar de que esto está completamente fuera de la discusión oficialismo, oposición, ejecutivo, legislativo, y podamos trabajar en un equipo que esté a la altura del enorme desafío que implica este tema. Respecto a 4 puntos, para no prolongarme demasiado, 4 puntos que tienen que ver con también la agenda del gobierno y estas agendas de acuerdos que necesitamos. Quería hacer mención en primer lugar al tema energético. Nosotros hoy estamos trabajando a partir del fallo de la Corte, tal como hemos dicho, en avanzar en un esquema de audiencia pública, pero también estamos avanzando en incorporando muchas de las propuestas que se nos han hecho en su momento durante el debate de estos meses para poder traer una nueva propuesta de camino de modificación del esquema tarifario, pero donde lo que más nos importa es poder acordar en primer lugar, y en ese sentido también se está discutiendo con muchos referentes técnicos de los diversos partidos políticos, en términos de si la hoja de ruta que trazaron los exsecretarios de Energía el año pasado y que ratificaron muchos, casi todos los candidatos a presidente durante la campaña, es la base sobre la cual podemos seguir trabajando. Y en ese sentido, creo que hay 2 puntos centrales. El poder, primero, reconocer entre todos que tenemos un problema grande, un problema de 2 dimensiones. Por un lado, una escasez energética que tenemos que resolver para poder crecer,
y lo que seguimos creyendo que es un sistema tarifario que es injusto, que beneficia a los ricos y que beneficia centralmente a las áreas centrales del país. Si estamos de acuerdo en eso y que tenemos que modificar eso, lo que podemos discutir es el tiempo y las formas y las salvaguardas para aquellos sectores más vulnerables, para que aseguremos que estemos todos de acuerdo en ese camino. Pero lo primero es saber si estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y en el camino del punto de donde tenemos que caminar. Creemos y seguimos creyendo que no es justo que una persona que compra una garrafa en el interior del país, una garrafa de esas grandes, como el 40% de los argentinos hacen. Una parte lo hacen subsidiados por la garrafa social, pero muchos otros pagan 800 pesos por esa garrafa, por ese mes, en un país donde con la propuesta que nosotros hicimos, el 87% de los argentinos pagaba una tarifa que era muy inferior a eso. Entonces lo que decimos es, pongámonos de acuerdo, si estamos de acuerdo en que eso es desigual, que eso es injusto y que eso hay que modificarlo. Si estamos de acuerdo en eso, discutamos el camino crítico, pero discutámoslo con honestidad y también, incluso nosotros no tenemos problema en discutir sobre todo hacia futuro. Probablemente no nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, cómo llegamos hasta acá. Lo que tenemos claro es que la foto de hoy es una foto que tenemos que mejorar. Y en ese sentido creo que fue muy importante también y muy positiva la visita del ministro Aranguren la semana pasada, demostrando, como siempre, que no tenemos ningún problema en debatir a fondo, política y técnicamente, cualquier tema que consideren que haya que debatir. Vendremos las veces que haga falta. Ese es el espíritu que el presidente planteó en su discurso el 10 de diciembre y seguirá siendo el discurso que planteamos hacia futuro. La posibilidad de suscribir un acuerdo energético federal y que venimos trabajando con todos los gobernadores, independientemente de su signo político, sean los gobernadores que producen gas y petróleo, sean los gobernadores que no tienen todavía el gas natural, sean los gobernadores que tienen situaciones más complejas en el tema climático, con todos los gobernadores de todos los signos políticos, y seguiremos discutiendo para poder ver si eso es la base de un acuerdo federal que nos dé previsibilidad para crecer para los próximos años. Y ojalá que en ese sentido también el Parlamento pueda participar, y lo intentaremos, y esa es una de las propuestas que trabajaremos. Obviamente me imagino que van a querer profundizar en este tema, así que después lo seguimos en las preguntas. Otro tema que era un eje central para nosotros y que estamos suscribiendo en esta estrategia de poder bajar a tierra muchos compromisos que hicimos todas las fuerzas políticas durante la campaña electoral y que para nosotros, como hemos planteado el 10 de diciembre, el presidente y sucesivamente, es uno de los ejes estratégicos de la Argentina que viene, que es terminar con el narcotráfico. Queremos y vamos a lanzar en las próximas semanas la posibilidad de un acuerdo federal para terminar con el narcotráfico, para combatir el narcotráfico y la prevención de las adicciones. También estamos trabajando con todos los ministerios de gobierno, de seguridad, de justicia, todas las provincias, trabajando con los cultos, trabajando con las universidades, trabajando con el Poder Judicial. Queremos trabajar y serán convocados también las comisiones específicas con las que ya venimos trabajando de la Cámara de Diputados y de Senadores. Convocaremos a todos a de vuelta, decir si estamos de acuerdo en el diagnóstico, si estamos de acuerdo en que las prioridades y en poder avanzar lo más rápido posible en metas concretas y en planes de acción concretos que nos permitan alejar este tema de la discusión política más chica y llevarlo al plano de las políticas de Estado. En tercer lugar, otro tema que es central y que también supongo que va a ser parte de la discusión a futuro durante este día, que tiene que ver con la generación de empleo. Hemos trabajado, empezando a esbozar los ejes de un plan productivo nacional. Ya lo hemos trabajado y hemos planteado esto a los gobernadores, lo hemos trabajado ya informalmente con las centrales sindicales, lo hemos trabajado informalmente con las centrales empresariales, pero queremos ampliar este debate a que sea un debate profundamente federal, amplio y estructural para un desafío central. La Argentina tiene que crecer en materia de empleo y creemos que tiene que crecer a partir de planificar muchas cosas que tiene que hacer el Estado, pero también desafíos que tiene el mundo sindical y el mundo del trabajo, y el mundo empresarial y el mundo social en general. De esta no salimos solos, salimos juntos. Y para eso tenemos que trabajar en trazar esas hojas de ruta, definiendo que de alguna manera
sentimos que mucho de la agenda, si cualquiera de ustedes hace el esfuerzo de ver lo que se debatió durante la campaña electoral, tanto en los debates como en los reportajes, en las publicidades, en los distintos temas que tienen que ver con la agenda política de debate el año pasado. Muchos de los temas tenían que ver con la emergencia, muchos temas tenían que ver también con los miedos, y también creo que es justo hablarlo. Un ejemplo es Tecnópolis, donde ya hay más de 2 millones de personas, creo las cifras ya han pasado y estamos llevándolo a ser federal. Y creo que hemos podido tomar una idea que se había ejecutado en el gobierno anterior y a nuestro entender poder ampliarla y mejorarla. Y sigue siendo gratuita y sigue siendo una herramienta de educación, creemos con menos contenido político, pero bueno, estaremos o no de acuerdo con eso. Aerolíneas Argentinas en las vacaciones de invierno tuvo récord de pasajeros, con un aumento de 13% de pasajeros respecto al año pasado. Fútbol para Todos, pudimos trabajar también en mantener la gratuidad, pero al mismo tiempo respetando, entendiendo la voluntad de los clubes de fútbol de la Argentina que plantearon que querían una salida y continuando una conversación para ver cómo asegurar que los argentinos sigan pudiendo ver el fútbol, pero también reduciendo enormemente los costos de lo que fue el gasto del Estado en ese sentido. Estuvimos en INVAP, estuvimos trabajando con ARSAT, profundizando en las políticas de tecnología. Después podemos estar de discusión sobre las implementaciones, pero mucha de esa discusión creemos que ha sido superada. Y al igual, y podemos discutir más también de eso, pero también mucha de la agenda de reformas que planteábamos estaba siendo superada. Pudimos salir del default, pudimos empezar a bajar la inflación, pudimos salir del cepo cambiario, pudimos empezar a normalizar las relaciones con el mundo. Lo que viene ahora, por más que sabemos de vuelta que estamos todavía en un periodo difícil para muchos argentinos y que todavía esto no terminó, pero lo que viene y tenemos que trabajar todos juntos es en la agenda de largo plazo de la Argentina. Saliendo de a poco de la emergencia y saliendo de a poco de un debate que nos tuvo estancados durante mucho tiempo, creemos que hay un enorme espacio y esto tiene que ver con el plan productivo. Esto tiene que ver el plan productivo como una oportunidad de trazar esos objetivos comunes. Y en ese sentido esperamos que en estos meses poder profundizar el debate. Por último, la Argentina en un par de semanas creemos que vamos a tener la posibilidad de confirmar, si los Estados miembros así lo ratifican, que seremos sede y presidencia del G20 en el 2018. Esto implica que a partir de septiembre la Argentina es uno de los 3 países que está al frente de la conducción del G20 en los siguientes 3 años, ya que es el país anterior y el país siguiente los que componen un trío, una troika, como le dicen, que tiene que conducir la agenda de ese organismo tan importante en los próximos 3 años. Nos gustaría, nos interesa que eso también sea la posibilidad de expresar la voz de la Argentina de una forma lo más integrada posible, en una visión respecto al mundo, respecto al siglo XXI, respecto a lo que viene, los enormes desafíos que tenemos conjuntos, ni hablar de lo que hablábamos antes de cambio climático, pero también lo que tiene que ver con la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, lo que eso va a generar en materia de empleo, lo que tiene que ver con terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y lo que eso tiene que ver en términos de seguridad, lo que tiene que ver con los debates comerciales, cómo generar una integración comercial que no sea perjudicial para unos países, sino que sea la oportunidad de crecimiento para todos los sectores de nuestro país. Y creo que para completar entonces, tenemos enormes oportunidades y tenemos enormes desafíos y somos conscientes de ambos planos, pero creemos que tenemos que ser muy conscientes de los avances que juntos pudimos ir haciendo, trabajar juntos los desafíos más urgentes de lo que viene y poder también trabajar juntos una mirada de largo plazo que nos permita dar previsibilidad y un horizonte que ratifique la esperanza que hoy, por suerte y agradecemos, la gran mayoría de los argentinos tiene respecto al futuro de este país. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.